somos transformados en la medida que miramos al Señor, somos transformados. Unos pocos, todos. Todo el que mira al Señor es transformado en la misma imagen de Él. Yo miro al Señor y comienzo a ser transformado. Busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Y me libró. Tenía temores, de todos mis temores. Dios había comenzado a actuar en su alma. Pero Él dice, Él da el consejo. Los que miraron a Él, ¿qué fueron? Fueron alumbrados. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios habita en el corazón del hombre. Es decir, Dios está en todos ustedes, está dentro de ustedes. No tienen que gritar a todo pulmón para pedirles algo. No, basta que conversen y le digan a Dios sus necesidades. Y Dios, que mora en sus corazones, les va a oír y les va a contestar y les va a dar lo que ustedes pidan. Con mi alma te he deseado en la noche. Al dormirme, he pensado, he deseado al Dios de mi vida. Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, el que está dentro de mí, el Espíritu que me da vida, yo madrugaré a buscarte, es decir, me esforzaré a buscar a Dios. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo nos vamos a desear a este Dios con el alma? ¿Cómo nos vamos a esforzarnos por agradarle a Él? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que si no le buscamos, que lo que suceda más adelante será nuestra culpa. Lo importante es buscarle hoy. Pero el llamado de Dios a través del profeta dice: levántate y resplandece. Es decir, que el hombre de Dios, el cristiano, debe dar luz, debe resplandecer. Debe levantarse y resplandecer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque ha venido tu luz, es decir, ha sido enviada luz, luz del cielo, luz espiritual. Porque cuando Dios da luz, da entendimiento, y el entendimiento trae, por supuesto, entonces, el amar a los demás, el amar al prójimo. Porque este libro, más que un libro, es como un libro mágico. Escúcheme, es real. Esto no es un libro cualquiera, como uno compra una selección del Reader, o va a haber una novela antigua, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Hay tantos nombres de historias por ahí que los niños estudian en los colegios, compramos, ¿no es cierto?, en el kiosco. No. Este libro es un libro vivo. Esto no es cualquier cosa. Esto tiene palabras de poder. Porque todas las cosas que aquí suceden también en la vida suya y en la mía. Y la tierra está llena de gente que vive la palabra de Dios y las cosas se hacen reales. Dios les bendiga. Me ha tocado entregar el tema de hoy, el cual le he puesto por título
Jesús es el hombre que necesitas. Nuestra sociedad actual, en la cual tú y yo vivimos, no se diferencia tanto de las antiguas o de la antigua en la época en que Jesús aparece en escena. Y no se parece, o sea, no es diferente en el sentido de que las necesidades de aquella época hoy son las mismas. En el contexto en el cual Jesús aparece, el país de Israel está viviendo bajo una invasión y bajo un poder superior que vino sobre ellos y los tomó prácticamente como esclavos, como una nación bajo otra. Y el Imperio Romano vino y se apodera de Israel. Y los israelitas sufrían y ellos querían ser libres, querían tener otro estatus de vida, querían tener libertad, volver a tomar el dominio de ellos, su personalidad, su nombre, volver a ser esa nación libre a la cual siempre se aspiró a ser. Los israelitas esperaban a un Mesías. Esperaban a alguien que viniera a libertarlos porque las promesas a través de las profecías indicaban que venía un libertador y eso los llenaba de esperanza. Hoy día nuestra sociedad al igual aspira a que haya alguien que se levante y que nos ayude en todas las áreas. Por eso que muchas veces estamos pendientes de la televisión porque queremos que alguien nos dé soluciones en la salud, soluciones en el área de trabajo, alguien que solucione todas las áreas de nuestras necesidades diarias. Pero nuestros intereses muchas veces son políticos. Siempre esperamos a un líder, esperamos a alguien que aparezca. En los tiempos de Jesús sucedió lo mismo. Los israelitas esperaban a un libertador de armas. Esperaban que la promesa de Dios, la promesa de Jehová Dios, era enviar a alguien que fuera político, que fuera un rey, que fuera un líder, pero en armas. Jamás esperaron que Jesús no era ni calzaba a la imagen que ellos románticamente esperaban. El Mesías prometido fue profetizado. Vamos a leer lo que dice Daniel. Mira, Daniel 7:14 dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Una hermosa profecía que habla del Mesías, que hablaba de Jesús. Pero por otra parte, también está la versión de Isaías. Y no menos importante, Isaías refleja lo que iba a ser. Y vamos a leer Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escucha lo que dice después. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. El texto sigue. Lo invito a leerlo en casa. Y hace una descripción de Jesús, de un hombre sufriente, de un hombre que fue despreciado. Habla del Mesías evitado de la gente. Qué triste. La palabra de Dios señala que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino por fin a la tierra. Aparece en escena y desde su nacimiento tuvo rechazo. Desde que él estaba aún incluso antes, aún no nacía, pero estaban buscando José y María un lugar donde poder pasar la noche, donde poder pasar el tiempo y que naciera ahí el bebé. Sin embargo, dice su palabra que no hubo lugar. Cada puerta que tocaron, ¿hay alojamiento aquí? No lo hay. No lo hay. Hasta que alguien señaló diciendo, quizás cuántas puertas tocaron. Hasta que llegó alguien y dijo, lo único que tengo es allá, en un pesebre. No es un lugar digno para ninguna mujer dar a luz. Sin embargo, ese fue el lugar para Jesús, porque no hubo lugar. Qué triste, no había lugar para Jesús. Despreciado y evitado de la gente. Entonces, ¿qué pasa? La nación, el pueblo, los religiosos, la religión de aquel entonces, los fariseos, que era la religión predominante en Israel, enseñaban al pueblo y enseñaban a la gente a esperar a este líder, al que Daniel estaba señalando, que hablaba de imperio, que hablaba de gobierno, que hablaba de un imperio eterno, que hablaba de dominio. Qué atrayente era esa palabra, qué esperanza. Esperamos a un legislador, dijeron los fariseos, alguien que imponga la ley. Pero había otra rama llamada los celotes, que eran más bien, aunque eran religiosos, pero eran más bien políticos violentos. Y ellos esperaban también al Mesías, pero al Mesías guerrero, al de las armas, al que iba a llamar a la gente a ir en contra del Imperio Romano, al dictador, levantarse en contra de ese imperio que estaba avasallando al pueblo. Se formaron la idea entonces de un restaurador de Israel que iba a expulsar al invasor. Apareció en escena Jesús. Y dice su palabra que estaba Juan el Bautista en un río, estaba bautizando a la gente. Y se hacían filas donde la gente estaba siendo bautizada por manos de él. Y de pronto, en las filas también viene uno que esperó humildemente su turno, que no llegó con escoltas. Venía el rey y no venía con escoltas, venía el Mesías y no llegó con fanfarrias ni con toques de trompeta, sino hizo la fila como cualquier otro. Y llegó a donde él y él lo reconoce. Juan el Bautista reconoce quién está delante de él. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado y tú vienes a mí a que yo te bautice. ¿Cómo es posible? Pero quiero decir de algo, que a pesar de que él lo reconoció en ese momento, porque además de aún que con la humildad de Jesús y cumpliendo la palabra, Jesús se bautiza y aparece esto sorprendente en el cielo, que desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma, por la forma de bajar y se posa sobre la cabeza de Jesús. Y además de eso se escucha una voz en el cielo. Este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Qué mayor evidencia? Sin embargo, miren lo que dice Lucas 7,
del 20 al 22. Juan Bautista dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista, aunque reconoció quién era Jesús, pero Jesús no vino como él esperaba que viniera. La idea del Mesías era ese Mesías que iba a aparecer con gran autoridad y que iba a formar un ejército, que iba a formar líderes, que iba a traer liberación literal de la esclavitud romana. Y él envía a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora, Jesús, como en un modo de respuesta, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús a los enviados, les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué respuesta? Tremenda respuesta. Wow. Este Jesús no es como lo estaban esperando. Incluso escudriñó los corazones, incomodando a los hombres. Llegó en una ocasión una mujer a la cual los fariseos, los hombres del pueblo, llevaron a los pies de Jesús porque la habían encontrado en el acto. Había sido una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y lo llevaron donde estaba Jesús. Y dice la palabra que era para tentarle. Y ellos le señalan diciendo, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú con respecto a ello? Pero Jesús incomodó los corazones de los hombres. Eso es lo que venía a hacer. Incomodó a los hombres. Y lo incomodó de tal manera que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Wow. ¿Qué Mesías era este? ¿Qué Mesías era? Ellos esperaban a ese Mesías que iba a libertarlos externamente, pero él estaba incomodando en el interior, que examinaba el corazón de los hombres, que los incomodaba por lo que llevaban dentro. ¿Qué había en esos hombres? La rabia, la ira, la codicia, tantas cosas que incomodan cuando el mensaje de Dios viene a nosotros. El anuncio de su reino no fue lo que esperaban tampoco. No fue lo que esperaban, porque él habló de un reino que anunciaba a un Padre misericordioso, donde los pobres de corazón serían bienaventurados y donde los últimos serían primero. Habló de amar a los enemigos, de bendecirlos, de perdonar a los que nos ofenden. Elevó los estándares valóricos. Ellos esperaban a un líder político que llamaría a las armas. Sin embargo, ¿qué tuvieron a cambio? Tuvieron a cambio a uno que vino a libertar de un yugo más esclavizador que una dictadura, de un yugo más esclavizador que pasar hambre o pasar frío, más esclavizador que el no tener un trabajo, más esclavizador que tener una enfermedad. ¿Saben? Jesús vino a libertarnos del yugo más grande que el hombre puede experimentar, que es el yugo del pecado. Y Jesús vino a eso.
De esta esclavitud vino a librarnos. ¿Se imaginan que no se pudiera ser libre de lo que nos cautiva? ¿Se imaginan si no pudiéramos hacerlo? En una oportunidad, un predicador llamado Alejandro Bullón, y él señaló una anécdota que él tuvo, una experiencia. Y él dice, en uno de mis viajes, me encontré con un hombre que no creía en Dios. Y este hombre refutó tanto todas las ideas de Dios que Alejandro Bullón, después de un largo ir y de debate, dijo, no fui capaz de cambiar la idea ni la mentalidad de este hombre. Y los argumentos de este eran tan profundos, de tanta sabiduría humana, que por poco no me convence de que Dios no existe. Entonces Alejandro Bullón le dice, ¿sabes? Por poco me convences. ¿Está bien? Te doy la razón. Dios no existe. Y el hombre, en vez de decir, wow, me alegra de que Dios no existiera y que convencer a un gran hombre de Dios, a un gran hombre con mucha sabiduría y conocimiento, se queda para adentro. Entonces Alejandro Bullón le dice, pero ahora dime tú, ¿qué le digo a esa mujer? ¿Qué le digo a ese hombre que tiene a su hijo en las drogas? Dime qué esperanza, dime qué le digo, que no van a tener esperanza. ¿Por qué? Porque han luchado con todas las armas y herramientas que puedan hacer para que ese hijo cambie de vida. Sin embargo, ni la ciencia, ni las pastillas, ni los medicamentos han logrado cambiar a ese joven. Ahora dime tú me has convencido de que Dios no existe. ¿Qué le voy a decir a esa mujer? ¿Qué le voy a decir a ese hombre que está en esa situación de que ya no hay esperanza, que su hijo jamás va a cambiar porque Dios no existe y no puede con su problema? Y ese hombre se largó a llorar como un niño, lloró y dijo, ese hombre soy yo. Lo que Alejandro Bullón dice, yo no sabía que ese hombre tenía un hijo en las drogas y habían luchado por cambiar, luchado por ese hijo. Ese hombre necesitaba. Por eso cuando llora dice, es que no, tiene que existir un Dios. Tiene que existir que me dé esperanza. ¡Wow! Por eso, la más grande libertad que tú y yo podamos tener y lo que lo hemos experimentado nos da tanta pasión y alegría poder contarlo. Que encontrarnos con Jesús, que encontrarnos con el Mesías prometido, ha sido la experiencia más hermosa y cambiante en nuestra historia. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído, porque hemos sido testigos de lo que hace Dios, de este hombre, de este Jesús, al cual tú necesitas. Es lo que el hombre necesita. Hace muchos años atrás, cuando yo era una adolescente, una persona se acercó a mí y me dice, Liliana, háblame de cómo puedo solucionar mi vida, de cómo puedo cambiar, pero no me hables de Jesús. Dame otra alternativa, pero no me hables de Jesús. Le dije, es imposible, porque lo que tú necesitas es Jesús. Es que no, me dijo, tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma en que yo encauce mi vida, en que yo pueda ser diferente, en el cual yo pueda ser feliz. No, tu vacío es Jesús, porque es lo que necesitas. Lo necesitas a Él. Jesús vino a libertarnos de esa carga emocional y espiritual. Por eso señalo, ¿qué pasaría si realmente los que dicen que no existe fuera real? Nos negamos, tú y yo sabemos que no es así.
La palabra de Dios dice que el necio dice que no existe Dios. Pero ¿qué le diríamos entonces a esos que han cargado a través de los años con las culpabilidades? Y te hablo a ti, aquel que ha cargado problemas por años y años, que la carga se hizo como una pesada mochila en la cual ha sido difícil de llevar, que has traicionado el amor, la lealtad en tu familia y cargas en tu interior una pesada carga, siempre con el miedo y las pesadillas en la noche que no te dejan vivir tranquilo porque sabes que en cualquier momento puedes salir descubierto. O esa persona que un día sacó lo que no correspondía y tomó lo ajeno, pero que hoy martillea algo en su conciencia. O ese hombre que por el afán de la ambición y de ganar dinero dejó cesante a cuántas personas y no puedes dormir tranquilo. A aquel que apuñaló a otro y carga en su interior una pesada carga, una carga de culpabilidad. O otro que carga una rabia interna por lo que su padre le hizo, por lo que el primo también atentó. Aquella mujer que está sufriendo dolores en su interior, que no sabe por qué reacciona mal, porque no sabe por qué no puede tratar bien a su esposo, porque tiene rabias internas, porque tiene dolor, porque fueron causadas en su niñez, porque alguien dañó su integridad. Ese joven que ha sido lastimado porque papá nunca le dijo que lo amaba, porque siempre lo hizo sentir inservible o de segundo plano, que nunca le dio el valor de hijo. ¿Cuántos jóvenes hoy sufren y están en las calles tirando piedras, lastimando a otros porque tienen una rabia interior? O porque la pobreza se adueñó de su hogar y tuvieron que ir a parar a un hogar, y entre comillas llamado hogar de menores. Pero de lo que menos tenía era de hogar. La vida de mucha gente no es fácil, es dolorosa, porque vivimos en un sistema que muestra la bajeza del hombre, donde hay daños colaterales, donde se tiene que dejar la familia muchas veces por el afán del dinero y donde se crece bajo la rabia, sintiendo desespero, sintiendo que estamos naufragando. El miedo se apodera de la gente. El miedo es atroz, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad. En los tiempos bíblicos habían hombres que sufrían de lepra y qué terrible era sentirse así. Tenían que ponerse unas campanillas en su cuerpo y cuando andaban por las calles tenían que hacerlas sonar para que la gente supiera que ahí venía un leproso. Y ellos tenían que gritar más aún: soy inmundo, soy inmundo. ¿Para qué? Para que las personas supieran y fueran advertidas y no se acercaran y no los pudieran tocar para no ser infectados. ¿Cuántas personas hoy que están sufriendo con este virus, que tienen el coronavirus, que se lo han diagnosticado y se sienten cual leproso, que no pueden venir a mi casa, que no me pueden tocar, que apenas me saludan? ¿Cuántas personas han sido apedreadas? Lugares que han sido atentados porque el miedo se apodera de la gente. Hemos escuchado casos en las noticias. En una oportunidad trataron de quemar una casa porque en sus vecinos habían contraído el virus. Por eso es tan importante conocer a aquel que nos liberta, aquel que dice su palabra y que Jesús lo señala. En Juan 8:32 nos dice que la verdad nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre.
Jesús siguió añadiendo y señala versículos más adelante. 8:36 dice, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. A Jesús necesitamos, aquel que nos hace libre, aquel que es la solución a lo que estamos cargando en nuestro interior. El miedo, la culpabilidad, la ira, la rabia, las ofensas pueden ser sanadas en Jesús. Pueden ser sanadas y tú lo necesitas. Jesús es la solución a lo que tú necesitas. No es el líder que tú quieres, es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas. Jesús es el camino. Por amor fue enviado a esta tierra para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, mas adquiriéramos vida eterna. Jesús es el camino. Es lo que tú necesitas hoy. Te invito a cerrar tus ojos y hacer esta pequeña oración. Oro por ti. Señor, no te conocía, mas hoy he escuchado de ti. Y la palabra dice que tú eres la solución a lo que yo estoy cargando en mi interior. Quizás yo esperaba a un líder. Quiero a un político que solucione mis problemas, pero hoy he descubierto que mis problemas, más allá de la salud, de la cesantía, mi problema es en mi interior. Es lo que cargo por dentro, lo que no me deja dormir. Que lo que yo cargo necesito ser libre de él. Te necesito a ti, entra en mi corazón. Reconozco que todo lo que he vivido sin ti lo he hecho mal. Te necesito una segunda oportunidad, necesito vivir de nuevo, necesito una esperanza. Y hoy he aprendido que tú eres la solución a lo que yo necesito, que el vacío que llevo dentro tiene tu nombre. Hoy he aprendido que tú eres el enviado de Dios, al cual yo necesito recibir en mi corazón y debo aceptar. Te necesito, te recibo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias porque sé que mi vida va a cambiar de ahora en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. Oro también por aquellos que están escuchando esta palabra, que escucharon la oración, que ya aceptaron a Jesús, pero necesitan paz en su interior, necesitan tranquilidad, necesitan o tienen problemas, o un familiar tiene coronavirus. Clamamos a ti, Señor, para que haya sanidad en ellos, para que haya tranquilidad, para que esos niños que están sufriendo, que están alterados, que están sufriendo rabietas inexplicables, sean calmados, reciban calma, reciban paz, sus hogares reciban paz. Clamo, Señor, intercedo por aquellos que te necesitan en este momento, por aquellos, Señor, los cuales están sufriendo hoy, por aquellos que están sufriendo escasez, los cuales no tienen un pan en la mesa. Yo clamo en esta hora, papá, para que reciban de tu provisión y sepan ellos y vean que la gracia del cielo se abre, que la bondad del cielo está dispuesta para nosotros, que aquel que nos has dicho que tú has vencido, tengamos fe y confianza en ti. Bendigo los hogares, bendigo las familias, bendigo a la iglesia que está reunida en casa. Bendigo, Señor, a nuestros pastores. Bendigo, Señor, a nuestro Bulnes querido. Bendigo, Señor, a nuestro Chile amado. Bendigo, Señor, amado, a aquellos que están trabajando en el área de la salud. Bendigo, Señor, y guárdalos, Padre, a cada uno. Y la enfermedad vaya en retroceso, Señor, en tu nombre. Pero después de todo esto, envía, Padre amado, ese gran avivamiento que estamos esperando con ansias, porque sé, Señor,
que eso viene. Tu bendición, en el nombre de Jesús, recibimos todos. Toda la gloria es para ti. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.